Muy buenas noches, Natalia. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda CIPAS del curso Gerencia Financiera. Esta noche yo he elaborado unas diapositivas donde vamos a ver la gestión del capital de trabajo y bueno, vamos también a leer las preguntas de la guía aprendizaje de la fase número 3 y bueno, resolver las dudas que usted tenga. Bueno, sí, señor. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirma si observas ampliada la portada de la presentación. Sí, señor. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con las definiciones de capital de trabajo y fondo de maniobra. ¿Ok? El capital de trabajo o working capital es el recurso con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones productivas y que le permite cumplir con su ciclo operativo, independientemente de las fuentes que lo financien. Dicho capital de trabajo está conformado por un componente transitorio temporal y un componente permanente. Las necesidades transitorias de capital de trabajo se financian por lo general con pasivos circulantes y se determina mediante la suma de tres cuentas del balance, que son el efectivo, las cuentas por cobrar y el inventario. Mientras que las necesidades permanentes se financian con margen de maniobra, ¿sí? Margen de maniobra es el mismo fondo de maniobra, ¿cierto? Que es la diferencia de activos corrientes, perdón, sí, la diferencia entre activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Sí? Y que se determina así. Capitales permanentes. Capitales permanentes son las fuentes de financiamiento, pero, ojo, no es total pasivos y total patrimonio, sino los recursos propios, o sea, el capital, el patrimonio neto, más el pasivo a largo plazo, no el de corto plazo, sino el pasivo de largo plazo, ¿sí? Y que esas son las fuentes de financiamiento que se utilizan para financiar la compra de activos fijos, ¿sí? Entonces, a esos recursos que son las fuentes de financiamiento, ¿sí? Patrimonio neto más pasivo a largo plazo, le restamos eh, el activo fijo, pues ese remanente, ¿sí? Va a ser lo que se va a poder destinar a el financiamiento del capital de trabajo, pero el capital de trabajo que llamamos no el temporal, sino el permanente. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se presenta esta diferenciación? Porque durante la operación diaria de la empresa se están recuperando recursos, ¿sí? Que le permiten cubrir necesidades transitorias o normales, ¿sí? ¿Cuáles son esos pagos o desembolsos normales? Son para el pago de la nómina, el pago de los seguros, alquileres, compra de insumos, inventarios, etcétera. Sin embargo, durante la operación diaria también se presentan variaciones en el nivel de actividad, ¿sí? Se vende más o se vende menos. Y en la duración del ciclo operativo. El ciclo operativo, ya hemos dicho en la segunda web conferencia, es ese periodo, ese transcurso de tiempo que demora la empresa en recuperar el efectivo, desde el momento en que lo invirtió para, por ejemplo, comprar insumos e inventario, luego revenderlos. Si es que los vendió a crédito, entonces esperar hasta que vuelva a convertirse en efectivo, ¿sí? Y así continuar el ciclo. Si es una empresa manufacturera, pues ahí es un poquito más largo, ¿no? Porque ahí entonces invierte unos recursos, esos recursos los convierte o con esos recursos compra inventarios, luego esos inventarios les agrega un valor por medio de la mano de obra, ¿cierto? E insumos, ¿sí? Para agregarle más valor, pasa a producto en proceso y ya después de otro tiempo se convierte en producto terminado y ese producto terminado también si lo vende, demora más tiempo si se demora, si lo vende a crédito hasta que esas cuentas por cobrar se convierten realmente en efectivo o finalmente en efectivo y continúa nuevamente el ciclo, ¿cierto? Bueno, íbamos en... bueno, entonces, durante la operación diaria también se presentan variaciones en el nivel de actividad y en la duración del ciclo operativo que requieren de capital de trabajo permanente o margen de maniobra o fondo de maniobra para poder financiarse. Dicho monto se calcula así. Bueno, ya lo hemos dicho, patrimonio neto más pasivo a largo plazo menos activo fijo.
Ok. Parte de los capitales, ya lo he dicho, parte de los capitales permanentes que no está siendo absorbida por la financiación del activo fijo es lo que va a utilizarse para financiar ese capital de trabajo permanente. Dichos capitales permanentes asumen características similares a las de un capital inmovilizado. Ojo, entendiéndose que la empresa no podrá reducirlo porque afectaría sus niveles previstos de operaciones, debiéndose advertir que el capital de trabajo permanente, a diferencia del denominado capital inmovilizado, que es el capital inmovilizado, son las máquinas y equipos, ¿cierto? Ese capital de trabajo permanente cambia constantemente de contenido durante el intervalo del ciclo operativo, mientras que la inversión en bienes de capital se refiere al mismo bien a través del tiempo, ¿sí? En cambio, el capital de trabajo permanente se expresa una vez en efectivo, inmediatamente después se convierte en mercancías o bienes, ¿sí? O inventarios, y luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo. Cuentas en cobrar si se hizo la venta a crédito, ¿no? Y nuevamente en efectivo hasta que se cobran esas cuentas por cobrar y entra nuevamente a la empresa en forma efectiva. Es como gris, ¿cierto? Ya, sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, Natalia? No, no, señor. Espera un momentico que estoy buscando aquí un documento que vamos a incluir. Vale, Mm, tranquilo. ok.
Aquí. Bueno, qué pena Natalia por la espera. Es que yo había creado un juego, una competición en Kahoot y bueno, ya que tú eres quien estás presente, pues tú vas a participar sola. Entonces ya te comparto el enlace. Listo, sí, Son, señor. son 6 preguntas, sí, 6 preguntas. Bueno, Ah, así Buenas que, noches, doctor. Pues bueno. es que yo también estaba Muchas- conectada. Ya, es que cuando inicié solamente estaba Natalia, también está en Sí, sí, Jensi. señor, es que me conecté hace poco. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, ya ahorita, bueno, cuando acabemos las diapositivas que son corticas, entonces les paso un enlace y, bueno, lo que ya había prometido, el que obtenga el primer lugar obtiene 30 puntos, el segundo lugar 20. Así que ya tienen asegurados una de las dos 30 y el otro y la otra 20 puntos, ¿ok? Ah, bueno, sí, Bueno, sí, señor. señor. Bueno, excelente. Si es que esa competición no la encontraba aquí en mi base de datos, pero ya lo tengo. Ok, entonces vamos a continuar. Con eso le sirve de repaso y luego hacemos la competencia. Vuelvo a compartir pantalla. Ok. Jensi, ¿tú registraste asistencia a través del botón verde? Sí, sí, señor. Ok, excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. El capital de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa de manufactura típica explican más de la mitad del total de activos, mientras que para las compañías comercializadoras pequeñas, pues los pasivos corrientes suelen ser la principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea adquirir una hipoteca sobre un bien inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. La administración del capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos decisiones clave en administración del capital de trabajo. Primero, el nivel óptimo de inversión en activos corrientes y segundo, la mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. La administración del capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de activos y pasivos corrientes, teniendo en cuenta primero la rentabilidad, que está definida como la capacidad que tienen los activos para generar ingresos mayores. Segundo, la liquidez financiera, entendida como el grado de convertibilidad de los activos en efectivo, ¿sí? Y tercero, el riesgo de insolvencia técnica, establecido como la probabilidad de que una empresa pues, no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones en el corto plazo. Ahora veamos el concepto de necesidades operativas de fondos, NOF. Las necesidades operativas de fondos NOF representan el volumen de fondos que la empresa necesita para desarrollar sus operaciones corrientes sin que se produzcan desequilibrios de tesorería. Para desarrollar su actividad productiva, las empresas realizan una serie de procesos repetitivos que reciben el nombre de ciclo productivo o ciclo de explotación. Este ciclo productivo afecta a los elementos del activo corriente y es el que determina la actividad corriente de la empresa, o sea, el corto plazo. Comienza con la compra de materia prima, que es una empresa manufacturera, que se transforma en productos terminados, los cuales una vez vendidos y cobrados a los clientes, pues permitirán la adquisición de nueva materia prima para reiniciar el proceso que se repetirá de forma continua mientras la empresa pues se mantenga en funcionamiento. La duración de este ciclo dependerá del tiempo que permanezca la materia prima en el almacén, de la duración del proceso productivo, del crédito concedido a los clientes y de la política de pago a proveedores. Al periodo de tiempo que por término medio se tarda en producir este ciclo operativo se le denomina periodo medio de maduración. Pues bien,
para mantener este ciclo operativo durante todo ese periodo, las empresas necesitan disponer de unos recursos, de unos fondos, es decir, las empresas tienen unas necesidades operativas de fondos. Efectivamente, las empresas necesitan fondos para financiar las inversiones en activo corriente, ya que mantener ese activo en condiciones óptimas conlleva una serie de exigencias, como son, primero, mantener un stock suficiente, ¿sí?, de inventario en el almacén de existencias para la producción y la venta, ¿sí? Estamos hablando ¿para qué? Pues para almacenaje de materias primas, luego mantener productos en proceso y finalmente, cuando están listos, pues los productos acabados. Segundo, conceder días de plazo de pago a sus clientes, lo cual pues implica financiarlos durante esos días. Y hay que analizar muy bien, ¿cierto? Si ese descuento que uno va a otorgar, pues está afectando o no digamos, la liquidez de la empresa. Hay que mirar el costo, hay que comparar el costo, ¿sí? O la tasa de interés que le cobran a uno de los bancos por prestar esos recursos y el descuento que uno otorga. Y obviamente, pues aprovechar el que sea más bajito, ¿no? Y tercero, disponer de un mínimo de tesorería para hacer frente a los pagos que surjan. Pero por otra parte, también reciben financiación cuando los proveedores y ciertos acreedores, ¿sí?, como pueden ser acreedores de Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda, o bueno, el Ministerio de Hacienda no, más bien el ADIAN, empleados, etcétera, les conceden una serie de días para el pago de las compras, para el pago de los impuestos y el pago de servicios. En general, la materia prima, la mano de obra y los gastos generales del periodo, ¿sí?, estamos hablando de pago de sueldos, impuestos, seguros sociales, etcétera, no se pagan al contado. Por tanto, los proveedores y acreedores, al concedernos un plazo de pago, contribuyen a financiar parte de nuestras necesidades financieras que requerimos para cumplir con ese ciclo productivo, acortando así el periodo medio de maduración. Esto es lo que se conoce como recursos espontáneos, también conocido como financiación espontánea o créditos de provisión, ¿sí? Es ese periodo de tiempo que nos otorgan nuestros acreedores, ¿sí? Perdón, nuestros acreedores, no, nuestros proveedores, cuando nosotros compramos, ¿sí? Nos entregan los insumos, pero nosotros no desembolsamos el dinero, sino más adelante. Los recursos espontáneos se denominan así porque la financiación que se obtiene es de forma automática y sin costo explícito. No se requiere una negociación previa y surgen por el desarrollo normal de la actividad empresarial. Obedecen al tiempo que transcurre desde que se recibe el bien o servicio hasta que se realiza su pago, ¿sí? Se dispone de unos recursos durante cierto tiempo sin un costo adicional. Por lo tanto, estos recursos espontáneos no están materializados en unidades monetarias. Se trata de una financiación que se obtiene por el aplazamiento de las obligaciones de pago, ¿sí? Pues bien, la diferencia entre la financiación que debe realizar la empresa en su activo corriente y la que recibe de forma gratuita de sus proveedores, ¿sí?, por el aplazamiento de los pagos, conforma lo que se denominan las necesidades operativas de fondos. Entonces, podemos definir esas necesidades operativas de fondos como la sumatoria de existencias, más clientes o cuentas por cobrar, más tesorería, que es el efectivo que hay allá en tesorería y bancos, o caja y bancos, menos los recursos espontáneos, ¿sí? Que ya dijimos que recursos espontáneos son ¿qué? Ese crédito que nos otorgan nuestros proveedores por el periodo de tiempo en que nosotros recibimos los insumos de parte de ellos, pero no les hacemos el pago o no les desembolsamos, sino hasta ciertos días que ellos establezcan como máximo para el pago de, de esas compras que les hemos realizado. En las finanzas operativas, a la suma de existencias, clientes y tesorería se le conoce como activo corriente operativo, ¿sí? O esas tres cuentas: existencias o inventarios, más clientes o cuentas por cobrar, más tesorería, o sea, el efectivo que hay en caja y bancos. Y a la financiación espontánea, ojo, financiación espontánea, se le conoce como pasivo corriente operativo.
De tal forma que la expresión anterior quedaría necesidades operativas de fondos igual activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Pero fijémonos bien, nos estamos refiriendo al activo y pasivo corriente operativo. Eso es distinto al activo y corriente, al activo y el pasivo corriente, ¿sí? Este tiene el operativo, ¿sí? No son lo mismo, que figuran en el balance o estado de situación de la empresa. A diferencia del fondo de maniobra, que ese sí es, también se llama capital neto de trabajo, que es activo corriente menos pasivo corriente, las necesidades operativas de fondos no se pueden extraer directamente de la contabilidad. ¿Okay? Una explicación un poco más extensa. Tesorería operativa es el volumen de tesorería adecuado para las necesidades ordinarias de funcionamiento de la empresa, también denominada tesorería adecuada. ¿Sí? Ojo, la tesorería adecuada es la misma tesorería operativa. Y también hay unos recursos negociados a corto plazo, RNC, que son los recursos con costos explícitos que normalmente se negocian con las entidades financieras, ¿sí? Obviamente previo a la solicitud de un crédito, ¿no? Como podemos ver en el contexto de las finanzas operativas, el vocablo operativo se utiliza para referirse a activos y pasivos a corto plazo, que se derivan únicamente de las operaciones de la empresa. No se consideran, por lo tanto, en ningún momento las decisiones que se hayan podido adoptar de inversión de posibles excedentes de tesorería ni de financiación bancaria. Con todo lo expuesto, podemos concluir que las necesidades operativas de fondos comprenden las inversiones netas que necesitan las empresas para realizar, que las empresas realizan, perdón, en su activo corriente operativo para realizar sus operaciones corrientes, una vez deducida la financiación espontánea. Entonces podemos decir que las necesidades operativas de fondos representan el volumen de fondos que la empresa necesita para desarrollar su actividad sin que se produzcan desequilibrios de tesorería. Okay. Es una repetición. Bueno, vamos a esta imagen que dice bastante. Dice allí ciclo operativo, ¿sí? El ciclo operativo tiene una flechita para abajo, estoy hablando aquí de esta parte central. ¿Sí? El ciclo operativo tiene una flechita hacia abajo que dice necesidades operativas de fondos, ¿sí? ¿Por qué? Porque están muy relacionados, ¿no? Esas necesidades operativas de fondos tienen que ver con esa diferencia entre activos corrientes operativos y pasivos corrientes operativos. Ya vimos que operativos tienen que ver con qué son requisitos, son necesarios o son utilizados para qué? Para financiar la operación de la empresa o para realizar la operación de la empresa, ¿sí? Entonces, esas necesidades operativas de fondos, digamos que se dividen o se financian, ¿sí? O tienen un vínculo con el fondo de maniobra y también con los recursos negociados a corto plazo que acabamos de visualizar. Sabemos que muchas empresas muestran cierta incapacidad para diagnosticar con tiempo suficiente el volumen de recursos bancarios que deberían haber negociado, ¿sí? Llevándolos en muchas ocasiones a situaciones con grandes dificultades financieras. Bueno, pasamos a continuación a analizar la primera cuestión. La primera cuestión sería esa relación entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos. Evidentemente, el volumen del fondo de maniobra difícilmente coincidirá con el de las necesidades operativas de fondos, ¿sí? Porque ya vimos, no son exactamente lo mismo. Activo corriente menos pasivo corriente, ¿es la definición de qué? ¿Quién me dice? Activo corriente menos pasivo corriente es la definición de fondo de maniobra, ¿sí? En cambio, necesidades operativas de fondos es inventarios, ¿cierto? Más cuentas por cobrar, más tesorería, menos cuentas por pagar a proveedores.
49. Ya, un momento, por favor. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a una explicación un poco más detallada. ¿Qué sucede cuando el fondo de maniobra es inferior? ¿Sí? Este simbolito significa inferior. El fondo de maniobra es inferior a las necesidades operativas de fondos. ¿Eso qué significa? Significa que el exceso que queda o el remanente que queda de recursos permanentes, ya vimos que son recursos permanentes. ¿Qué son recursos permanentes? Son las fuentes de financiamiento para el capital de trabajo permanente. Son dos cuenticas. ¿Quién me dice cuáles son? Sería efectivo. No, Mm, no, son dos cuenticas que ya vimos como al comienzo de la presentación. Es el remanente o lo que sobra del financiamiento de activos fijos. Pero toca prestar atención. Los recursos permanentes es la sumatoria de patrimonio neto más pasivo a largo plazo, ¿sí? Cuando esos que son las fuentes de financiamiento le restamos lo que se invirtió en activo fijo, ese remanente es lo que se utiliza para financiar el capital de trabajo permanente. ¿Ok? Bueno, entonces dice, significa que el exceso que queda de recursos permanentes, una vez financiado el activo fijo, no es suficiente para financiar las operaciones del activo corriente operativo y que por lo tanto la empresa tendrá que negociar recursos a corto plazo. ¿Sí? Se dice que la empresa tiene una necesidad de recursos negociados. ¿Sí? Y vemos allí que lo conocemos como NRN, ¿sí? O sea que tiene que pedirle recursos a un tercero que pues va a ser un banco, ¿cierto? Y ese banco cobra una tasa de interés por esos recursos, ¿sí? Y obviamente hay que regresar tanto los intereses, que es lo más inmediato, como el capital que nos hayan prestado. Bueno. Bueno, y abajito tenemos la representación de eso mismo, ¿sí? NOF, necesidades operativas de fondos, ¿sí? Es superior ¿a qué? A el fondo de maniobra más las necesidades de recursos negociados. ¿Mm? Ok. Y podemos despejar de ahí mismo cuál sería el valor de las necesidades de recursos negociados. Pues la necesidad de recursos negociados va a ser la diferencia entre esas necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra. ¿Sí? Ahí mismito en esta imagen lo estamos viendo. ¿Y qué ocurre cuando el fondo de maniobra es superior a las necesidades operativas de fondos? ¿Eso qué significa? Significa que el excedente de financiación proveniente del activo fijo, o sea, del fondo de maniobra, ¿sí? Es más que suficiente para financiar las operaciones corrientes de la empresa, o sea, el activo corriente operativo, y que por lo tanto existirá un sobrante materializado, ¿sí? Como excedente de tesorería, excedente de tesorería. Y algo muy similar lo vemos allí, pero en esta figura número 2, que sería que el fondo de maniobra, ¿sí? Va a ser superior o es superior a las necesidades operativas de fondos junto con ese excedente de tesorería. Y si quisiéramos despejar el excedente de tesorería, pues el excedente de tesorería va a ser igual al fondo de maniobra menos pues, las necesidades operativas de fondos. Dice allí más abajito, o es confirmando lo que expliqué anteriormente. Si el fondo de maniobra es inferior a las necesidades operativas de fondos, como ocurre aquí a la izquierda, pues existirán unas necesidades de recursos negociados.
¿sí? El famoso NRN, necesidades de recursos negociados. Pero si el fondo de maniobra es superior a las necesidades operativas de fondos, como tenemos aquí mostrado en la parte derecha, pues existirá un excedente de tesorería, ¿sí? Que es obviamente o que se obtiene de restarle a ese fondo de maniobra las necesidades operativas de fondos. ¿Está todito claro o hay alguna pregunta? Digamos que no entiendo por qué se generaría el excedente. Porque mira que el fondo de maniobra, ¿qué dijimos que era fondo de maniobra? Activo corriente menos pasivo Sí, corriente, ¿no? menos Eso es, pasivo corriente, sí, señor. ¿sí? Ok. Resulta que eso es lo que tiene la empresa digamos, a corto plazo, ¿sí? Vamos a suponer que es positivo. Hay más activos corrientes que pasivos corrientes. ¿En cuánto? Digamos que son 300 menos 250, hay 50 en fondo de maniobra. Pero resulta que las necesidades operativas de fondos, que ya vimos la fórmula, ¿cómo era la fórmula? Son Era 4, los inventario, inventarios, más las cuentas cuentas por por cobrar, cobrar, más el tesorería, efectivo, bueno, tesorería, menos que es el efectivo, menos cuentas el por, activo corriente. no, menos cuentas por pagar a proveedores o Ah, ok, financiación espontánea. ¿Mm? listo. Ujú. ¿Sí? Entonces, si lo corriente es superior al operativo, pues va a haber un excedente en tesorería. Ah, ok, ya entiendo. Y pago mis pasivos corrientes. Exacto. Y tengo stock, no tengo en cuenta las cuentas por pagar. Ah, no, sí las tengo, las cuentas por cobrar Sí, y tengo dinero correcto. en el efectivo. Ah, ok, ya entendí. Listo, Bueno, gracias. perfecto. Bueno, bueno, esto es una repetidera de lo mismo. Es una repetidera. Ah. Bueno, estos son ya unos términos un poco más explícitos, pero bueno, vamos a verlos. Vamos a verlos. Son de mucho cuidado. ¿Mm? Entonces, ya cuando el fondo de maniobra, habíamos visto cuando el fondo de maniobra era inferior a las necesidades operativas de fondos y también cuando el fondo de maniobra es superior a las necesidades operativas de fondos. Aquí en la siguiente diapositiva tenemos el mismo análisis, pero va a entrar un nuevo concepto que es el de el RNC, ¿sí? ¿Qué es el RNC? Es el recursos negociados a corto plazo. ¿Mm? Pero vamos a ir entonces desglosando. Vamos a hacer un repasito corto. En la parte superior izquierda dice fondo de maniobra inferior a necesidades operativas de fondos. Significa que el exceso que queda de recursos permanentes una vez financiado el activo fijo, pues no es suficiente para financiar las operaciones del activo corriente operativo, y que por lo tanto la empresa tendrá que negociar o tendrá que pedir prestado, ¿sí?, a terceros. Se dice que la empresa tiene unas necesidades de recursos negociados. En el caso de que ese el fondo de maniobra, digamos activo corriente menos pasivo corriente, sea menor que esas necesidades operativas de fondos, lo mismo que está en la parte superior izquierda, se presenta una segunda cuestión: comprobar si el importe o el monto de esas necesidades de recursos negociados corresponden con los recursos que realmente ha negociado la empresa a corto plazo, ¿sí? Recuerden que había negociado es que, por ejemplo, había solicitado un crédito por hasta, supongamos, 1.500 millones, pero realmente no usó los 1.500 millones. En esta ocasión solamente requirió 900 millones, ¿sí? Entonces, por eso se presenta esa diferencia, ¿sí? Vuelvo, repito, comprobar si el importe de estas necesidades de recursos negociados, que son los 1.500 millones, corresponden, ¿sí? O digamos, son utilizados, ¿sí?, en su totalidad
Y eso que realmente se necesita, es lo que llamamos recursos realmente negociados a corto plazo. Esas es, bueno, corto plazo debería ser RNCP, pero vamos RNC, ¿ok? Y luego abajo, ¿qué dice? Dice, cuando esas necesidades de recursos negociados son exactamente iguales a los recursos realmente negociados a corto plazo, diremos que la empresa se encuentra en equilibrio financiero perfecto. Una situación en la que se atienden todos los pagos en plazos y se mantiene la tesorería mínima planificada. Eso es lo ideal, eso es lo, digamos, ese es el objetivo de alcanzar. ¿Qué es? Tesorería adecuada, tesorería deseada o tesorería operativa, sin déficit ni excedente. Que si eso se da, sí, sí se puede en la vida real, sobre todo en las grandes empresas. En las medianas y pequeñas no tanto. Si por el contrario, al comparar el volumen real de los recursos que necesita la empresa con el importe total de lo que ha negociado realmente a corto plazo, pues se encuentran grandes diferencias. Si eso llegara a presentarse, estaremos ante dos posibles situaciones, que son estas que tenemos acá, que vemos allí en la parte superior. Empecemos con el de la izquierda. Si los recursos negociados, RNC, no alcanzan las verdaderas necesidades de recursos, pues la empresa se habrá visto forzada a tirar o a solicitar de otros recursos no planificados, ¿sí? Sería algo así como un incumplimiento en el plazo de pago a proveedores, más disposición de la tesorería que la prevista. Se dice que la empresa ha incurrido en recursos forzados, RF. Ahora bien, si los recursos negociados superan las verdaderas, no, ya no es que no alcanzan, sino superan las verdaderas necesidades de recursos, pues la empresa se encontrará con un exceso de financiación que se verá materializado en una tesorería superior a la mínima planificada. Es decir, va a contar con recursos que no va a aprovechar o que no va a poner a producir, a rendir, ¿sí? En este caso se dice que en la empresa posee un excedente tesorería. Entonces, si nos encontramos en el primer caso, de la parte superior izquierda, en el que la empresa no ha negociado los suficientes recursos para hacer frente a las verdaderas necesidades financieras, pues se verá obligada a hacer frente a ciertos pagos con la tesorería disponible. O sea, tiene que pagar con caja y bancos, ¿sí? Reduciéndola por debajo del mínimo planificado. Y posteriormente, ante la incapacidad de atender ciertos pagos, ¿sí? A atender con retraso a sus proveedores, aumentando el aplazamiento concedido y acordado con ellos, pues estos son los recursos forzados de la empresa. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok. Bueno, conclusiones. Un sello distintivo de la buena gestión empresarial es la capacidad de utilizar la gestión del capital de trabajo para mantener un equilibrio sólido entre crecimiento, rentabilidad y liquidez. Segundo, cuando una empresa incurre en pérdidas y estas pérdidas afectan la caja, o caja y bancos, es porque la utilidad EBITDA, ¿se acuerdan qué es EBITDA? Pocas palabras. Sí, señor. ¿Qué EBITDA? Un segundo. Ah, no tengo aquí anotado. Sí, señor. Es que es la utilidad que se genera ¿qué? ¿Qué genera qué? La utilidad que genera qué. Varios. Es la que permite conocer el beneficio operativo Operativo, correcto. Es la utilidad para operativa de una mirar, empresa. Exactamente. Muy bien. para mirar las ganancias de forma operativa que se logran. Es exactamente ver si efectivamente la operación de la empresa está dando utilidades o no. Eso es lo que llamamos la utilidad EBITDA. Bueno, Sí, señor. siendo positiva, vamos a suponer que si fuera una utilidad, o sea, si realmente se obtiene una EBITDA, ¿sí? Eso significa que siendo positiva, entonces fue inferior, aún habiendo una EBITDA, si este fue inferior
al monto de los gastos financieros, ¿sí? Que eso puede pasar. Cuando eso ocurre, existe el riesgo de que dicho déficit sea cubierto igualmente de manera irresponsable con una mayor financiación de los proveedores, ¿sí? Es decir, que nuestra operación está yendo mal, porque, digamos, está dando EBITDA, ¿sí? Está generando utilidad operativa, pero es inferior a los gastos financieros. O como quien dice, los gastos financieros están desbordados, están muy altos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué pueden estar tan altos los gastos financieros? Porque tenemos un muy elevado endeudamiento, ¿cierto? Tenemos un muy alto endeudamiento. Entonces habrá que cambiar o las condiciones de ese crédito, ponerlo más a largo plazo, ¿sí? O mm, crear un fondo, ¿sí? Un fondo es una reserva para el pago de esa deuda, ¿sí? Y bueno, ir poco a poco pagando ese capital, ¿sí? Y obviamente lo que sí tenemos asegurado es los intereses, pues para que no afecte, ¿sí? En forma tan significativa, pues el EBITDA, ¿sí? La utilidad generada por la operación de la empresa. ¿M? Y muchas veces esos gastos de intereses que no se alcanzan a cubrir con ese EBITDA, pues toca financiarlo con recursos de terceros, ¿sí? Incluso ni siquiera con ese financiamiento espontáneo que nos dan los proveedores, a veces ni siquiera con eso se alcanza a cubrir. Y hay que pedirle a terceros. Bueno, la tercera sí no. La tercera sí no tiene que ver. Eso significa Days of Sales Outstanding. Pero no, ese no. Bueno, vamos entonces ahora sí a la competencia. Empezar. Mm, Entonces, solución. Ok, aquí tenemos un pin. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles pantalla. Ustedes van a entrar a esta dirección que está aquí, www.kahoot.it, y van a colocar ese número de pin de juego. Mm, Cada vez que ustedes entren o cuando empiecen a entrar, yo los veo acá. O ustedes mismos se ven, mejor dicho. W. www.k de kilo, A de Andrés, H de hola, O de Oscar, T de Tomás, punto, I de iglesia, T de tetero. Sí, ya pin de juego, entonces 9:48. 95. Eso. Y tan pronto ingreses vas a aparecer acá. Listo, Natalia, excelente. Y Jensi, Creo listo, que ya. excelente. Empezar. Atención.
Conjunto de recursos que garantizan el funcionamiento del proyecto en su etapa de operación y en un periodo determinado. Escojan una de las 4 opciones que están allá abajito. Rojo, necesidades de fondo de maniobra. Azul, generación interna de fondos. Amarillo, gastos indirectos de fabricación. Y verde, grado de interés financiero. Era el segundo, necesidades de fondo de maniobra. Perdón, era el azul, generación interna de fondos. Ustedes escogieron el rojo, ¿no? Era generación interna de fondos. Bueno, vamos con la siguiente. No sé qué le di. Uy, jue madre. Vamos con la siguiente. ¿Qué es working capital? ¿Qué es qué? Lo que está arriba, working capital. Es tan sencillo como pasar eso al español. Es que a mí no me sale la pregunta. Pues no sé si es que, o sea, en la pantalla no se ve la pregunta. No, tú tienes que ver lo que yo estoy mostrando. ¿Qué es el working Ah, ya, capital? ya, 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 Working ya, capital ya. es capital de trabajo. Miren a ver si está la respuesta en el rojo, azul, amarillo o verde. Ay, pero ninguno lo respondió. No alcancé. Hmm, Mira, ahí está. ¿Cómo calcular working capital? Current assets, activos corrientes, menos current liabilities, pasivos corrientes. Eso es el working capital. ¿Ok? Bueno, tercero. A ver, rápido. Fondo de maniobra son recursos permanentes de la empresa normalmente usados para financiar activos fijos y están disponibles para financiar eh, eh, capital de trabajo. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Lo acabamos de ver. Verdadero. Los dos lo tuvieron bien. Excelente. Bien. Bueno, lo hizo un poquito más rápido Natalia. Ujú. Seguimos. Si los pasivos operativos son menores a los activos operativos, la empresa va a tener, ¿qué va a tener? Rojo, problemas; azul, capital de trabajo; amarillo, fondo de maniobra o fondo de rotación; y verde, necesidades operativas de fondos. Es muy fácil. Bueno, No una de las dos alcancé lo a pegó. responder. Una No que... alcancé. Ah, no, perdón. Era el verde, necesidades operativas de fondos. Y uno de ustedes respondió fondo de maniobra y la otra Yo, no sí. respondió. No, no alcancé. Facilísimo, lo acabamos de ver. ¿Qué sucede si el fondo de maniobra es inferior a las necesidades operativas de fondos? Mira, ya les puse empieza por N y es aquí el único que tiene N. Ah, bueno, una de las dos la hizo bien. ¿Quién fue? Ah, fue Natalia. Muy bien, Natalia. ¿Qué pasó, Jensi? No, es que no alcanzó a. Estoy leyendo, es que tengo viendo el celular y viendo el computador para poder entrar al jueguito. Entonces, mientras que veo el celular y voy a responder al computador, no, no alcanzo. Ay, entonces véalo del computador. Yo tengo la pantalla dividida.
En una parte tengo el juego y en la otra tengo el Teams. Y Ok, así lo tengo al tiempo. haga eso entonces, Jensi, porque aquí ya viene la última pregunta. Bueno, sí, señor, voy a intentar a ver. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto. Va entonces, última pregunta. Indique que el exceso de fondos a largo plazo para financiar operaciones es suficiente y el sobrante es excedente de tesorería. ¿Qué es? Esa definición corresponde a qué. Ahora que lo acabamos de ver, que es excedente de tesorería, el ET. Casi lo atinan. Estaba entre el rojo y el verde, pero era el rojo. Cuando el fondo de maniobra es Por el superior a las signo, necesidades me operativas de confundí por fondo. el signo. Sí, sí. Bueno, igual ambas ganaron. Natalia, felicitaciones. Obtuviste 30 puntos, tú dar 30 puntos en alguna de tus actividades. Y Gracias. Jensi, tienes 20 puntos. Ah, bueno, sí, señor. Si ven que es bueno participar en las CIPAs, Sí, señor. Sí, señor. pues por favor para que siempre participen en los CIPAs y le digan a sus compañeras o compañeros que también participen, porque pues esta era la idea. Yo les había dicho que les iba a participar o que iban a competir en un, en una competencia. Algunos hicieron caso, otros están viendo el partido y otros ni lo uno ni lo otro. Sí, señor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, y dijimos que vamos a leer las preguntas de la guía. Vamos a leer entonces las preguntas de la guía aprendizaje. Aquí están. Aquí. Voy a compartir pantalla. Voy a ponerlo más grande. Dice ahí, paso 1, descargar y leer los siguientes documentos, que son el anexo 2, el 3 y el 4. Y van a leerlo, ¿no? Van a leerlo tantas veces como consideren necesario para diagnosticar la empresa seleccionada, que pues es la misma del anterior, actividad fase 2. Aprender a realizar pronósticos de estados financieros, así como comprender la importancia del capital de trabajo y la gestión de tesorería. Bueno, cada integrante del grupo selecciona nuevamente la empresa competidora directa usada en la actividad individual fase 2 para desarrollar los puntos de esta actividad individual fase 3. Paso 2. Con base en la información del estado de situación financiera, determinará interpretará financieramente el resultado del capital neto de trabajo, ¿sí? O fondo de maniobra. El capital de trabajo neto operativo, ¿sí? O llamado también necesidades operativas de fondo, que ya lo vimos, ¿sí? Y también el ciclo operativo neto o ciclo del efectivo. A partir de lo anterior, publicará dentro del foro de discusión la diferencia que existe entre esos tres conceptos. También determinará la necesidad actual de fondo de maniobra
para la empresa seleccionada, ¿sí? También va a calcular el capital del trabajo neto operativo. ¿Qué es el capital del trabajo neto operativo? Es el mismo necesidades operativas de fondos. Ok, anótelo ahí. Capital de trabajo neto operativo es el mismo necesidades operativas de fondos. O sea, activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Y en cuentas es existencias o inventarios más cuentas por cobrar más tesorería menos cuentas por pagar a proveedores. ¿Ok? Sí, señor. Bueno. También determinará la... bueno, eso ya lo dije. Paso 3. La empresa de textiles denominada Metacolor tiene la intención de completar en los próximos años un ambicioso plan de expansión que le permitirá o que le permita, perdón, situarse en una posición puntera en su sector. El balance de partida que presenta la empresa en millones de pesos es esta que está a continuación. ¿Sí? Ahí está cuadrada. Total activos, 3.300. Total pasivos más patrimonio, 3.300. ¿Qué es del patrimonio? Pues solo las dos primeras cuentas, ¿sí? 3.1 y 3.2. Capital social y reservas. Los demás son de obligaciones, pasivos. Bueno, ya ahí entonces viene un detalle bastante específico sobre, sí, igual ustedes tienen que mirar la plantilla, ¿no? Miren ahí la plantilla y ahí registran todas estas transacciones, ¿sí? Con Perdón, bastante... eso iba a preguntar. Ese punto 3 lo manejamos en ¿en cuál plantilla? eh, Ah, ¿Cuál plantilla? ya le ¿Esa que digo. dice pronóstico de estados financieros en Excel? Exacto, el anexo 3. No, Ah, no, ok. no, no. No, porque No, el están en anexo PDF. 4. No, el anexo 4. Capital de trabajo, gestión de tesorería y evaluación de empresas. Ese. Ok. Pero entonces Vamos eso a lo verlo. pasamos a Excel, ¿sí? No, es que está en Excel. Ah, perdón, este es No, un... No, todo está sí. en PDF. Tiene razón, esto es un PDF. Ay, no. ¿Qué pasó acá? Bueno, yo les voy a compartir ahorita una plantilla. Una plantilla de Excel para que desarrollen la actividad. Bueno. Bueno, sí, sí. Continuar, ok, paso 2, paso 3. Están ahí todos los registros que deben realizar. Y obviamente dice allí al final, pues que realmente el valor agregado es determinar o elaborar más bien el presupuesto de tesorería para los próximos 2 años. Ahorita yo les doy un formato. Y paso 4, el grupo colaborativo hará el cálculo e interpretación financiera de los últimos 3 años, pues para esa empresa seleccionada, ¿sí? Que fue la misma del anterior periodo, de la anterior fase, ¿sí? Pero entonces van a calcular 3 indicadores de actividad o gestión, que son rotación de cuentas por cobrar en número de veces y días, segundo, rotación de inventarios en número de veces y días, y tercero, rotación de cuentas por pagar en número de veces y días. Con dichos resultados determinará el ciclo operativo, ¿sí? Y al ciclo operativo, cuando le restamos las cuentas por pagar a proveedores, ¿nos da qué? El ciclo del efectivo. O también llamado ciclo operativo neto. Es lo mismo. Deberá analizar la relación existente entre la duración del ciclo operativo neto, la sostenibilidad financiera y los requerimientos de fondo de maniobra para operar a corto plazo, y identificando posibles causas de iliquidez financiera y planteando alternativas de solución. Adicionalmente, va a calcular e interpretar el indicador GMROI, ¿sí? Que tiene, o que es un indicador muy utilizado ¿para qué? Para los inventarios, ¿sí? Para evaluar el rendimiento del inventario. Paso 5, el grupo de trabajo. El grupo de trabajo, o sea que ya en grupo, porque hay una actividad individual y colaborativa, esta es la colaborativa, comparará el estado de situación financiera de la empresa seleccionada, ¿sí? Contra el estado de situación financiera de la empresa del caso de estudio, ¿sí?
y elaborará un análisis financiero comparativo entre ambas, que incluya Es análisis decir, vertical. ¿Ah? perdón, es decir, la empresa que seleccioné y la competidora directa, que es lo mismo de la fase 2, ¿no? ¿O cuál Correcto. otro? La que utilizó en la fase 2, vamos a Ujú. suponer que la empresa de caso de estudio que se eligió en la actividad fase 2 era Ecopetrol, ¿sí? Y usted realizó la actividad fase 2 con un competidor directo que es, no sé, Petrobras, vamos a suponer, Petrobras. Entonces va a tomar Petrobras, ¿sí? Y va a hacer un análisis financiero comparativo con Ecopetrol, ¿sí? Ah, Sí. listo. Perfecto. Como dice allí, que incluye análisis vertical y horizontal, sus respectivos porcentajes de participación, variación absoluta y relativa, pero también deberá descargar y leer el informe de gestión de la empresa, ¿sí? O de ambas empresas, y las notas de los estados financieros para conocer en detalle, ¿sí? Esos elementos, esas especificidades, ¿sí? Que considera el autor, pues de gran relevancia al elaborar ese informe. Y dichas notas van a permitir establecer las causas de los aumentos o disminuciones, la evolución experimentada por dichos indicadores en los 3 años de estudio y las posibles consecuencias que podrían presentarse, como por ejemplo momentos de liquidez financiera, sobreendeudamiento, disminución de la rentabilidad, ineficiencia en la operación, etc. ¿Ok? Acá van a mirar ese informe. Eso lo encuentran en Google. Teniendo en cuenta la información de los estados financieros pro forma, Perdón, eh, perdón que me ¿sí? interrumpo. Podemos usar lo mismo que usamos de la plataforma esta ¿cómo es que se llama? Take, sí, Sí, Take, sí, correcto. Emery, de Emery, Sí, podemos usar los mismos, ¿sí? De ahí. sí, sí, lo pueden utilizar sin problema. Ujú. Gracias. Sí, ahí que también hay unas notas y ahí lo consiguen. Sí, correcto. Ujú. Bueno, sexto, teniendo en cuenta la información de los estados financieros pro forma obtenido en la fase 2, determinarán las nuevas necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra para los últimos 3 años de estudio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de los estados financieros pro forma? Los estados financieros pro forma son esos pronósticos, esa proyección que ustedes hicieron, ¿sí? Con base en el último año y pronosticaron 2 años más, ¿sí? Por eso dice ahí, determinarán las NOF, las necesidades operativas de fondos, y el fondo de maniobra, ¿sí? ¿De qué? De los 2 años que están pronosticando más el último año que, que hayan tomado como base, ¿sí? Para hacer esa proyección. ¿Mm? Con base en lo anterior, van a formular en detalle una política de gestión del capital de trabajo para la empresa del caso de estudio, que puede ser de tipo restringida, moderada o relajada, para propender por el equilibrio en la gestión de los recursos de corto plazo. Paso 7. Asumiendo que la empresa analizada, en el caso de estudio, vamos a suponer que es Ecopetrol, necesita un remanente efectivo operativo para el próximo año correspondiente a 4 veces el valor del disponible actual en caja y bancos. O sea, cogen caja y bancos del año 2024, si es que tienen esa cifra, y lo multiplican por 4, ¿sí? Y ese va a ser, ¿qué? Ese va a ser el valor de, digamos, el requerimiento de efectivo, ¿sí? El requerimiento efectivo. Porque es que ese valor lo necesitan ahorita para calcular el saldo óptimo de efectivo, ¿ok? Entonces dice bajito, calcula e interprete financieramente el saldo óptimo de efectivo de los 2 últimos años de estudio, teniendo en cuenta un costo de oportunidad del 15%, pues anual, y un costo de transacción de 20 mil pesos, ¿sí? Para lo anterior, pues utilizan el modelo Bumolto-Bin, el que yo expliqué en la sesión pasada. Ya saben que Q, que es el valor, ¿sí? El saldo óptimo efectivo, va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por C. ¿Se acuerdan qué es C? No, señor. No, pues.
Hay de todos modos dentro del planteamiento están las variables. C sea, es el costo. 20.000, el monto fijo. ¿Sí? El Oh, costo de transacción de 20.000 es C. ¿Y el S sería qué? el saldo óptimo, no. ¿A? No, el saldo, no. ¿El porcentaje? No, no sé. El porcentaje es el denominador. Sí. Pero sí, el S mayúscula es 4 veces la caja y bancos. Sí, Así es el saldo. correcto. Correcto. Entonces, Ok. dice más abajito. Compararán el saldo óptimo efectivo del año 2023, o más reciente, si 2024, contra el efectivo proyectado para el año 2024. Es decir, si tienen datos del 2023, entonces lo van a comparar contra el efectivo proyectado para el 2024. ¿Mm? Si tienen datos del 24, pues lo comparan contra el efectivo proyectado para el año 2025. ¿Sí? Y se preguntan o responden a la pregunta, ¿qué planteamientos se puede sugerir a la gerencia para mejorar la eficiencia en el uso de este recurso? Y el paso 8, pues, es desarrollar o calcular el presupuesto, o elaborar más bien el presupuesto efectivo de esta compañía Orión, que están allí discriminadas las ventas por trimestre, están luego señalados unos porcentajes de cuánto se paga de contado, cuánto a crédito, información sobre compras de materia prima, información sobre sueldos. Ahorita yo les paso una plantilla, indicación y no más. Sí. Punto 9, qué pena. El grupo colaborativo formula al menos 3 planteamientos justificados que pueden ser mediante un ejemplo en los que planteen la relación causal entre la gestión financiera operativa del negocio o de la empresa y la generación de valor en la empresa. Pueden tener en cuenta aspectos como el plazo de pago de los clientes, la efectividad comercial, la negociación con los proveedores, etcétera. Y bueno, ya lo demás es indicaciones generales para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje, que eso pues no, digamos, es un estándar, ¿no? Usted ya lo conoce. Sí, señor. Ok. Y no sería más. Entonces, esperen un momentico, ya le comparto la plantilla. Un momentico lo ubico.
Ya un momento. Así aquí lo encontré. Ok. Listo, aquí lo encontré, entonces ya se lo paso. Natalia, ¿sigues ahí, cierto? Sí, señor, aquí estoy. Ok. Yo también, Jensi, se me desconectó un ratico, pero me pude volver a conectar. Ah, bueno. Perfecto. Un momentico y ya les paso de plantilla. Listo.
Aquí se los estoy pasando. Los del chat. Bueno. Dejan que no me dejan. Deja compartir archivo. ¿Usted les deja compartir archivos en el chat? Sí, señor. Pues espere, pruebo. Que no sé. Un segundito, pruebo con uno. Eso no, no es dependencia. Es que de eso se trata, que usted pueda tener, no, si pasó algo, yo puedo depender, no importa, pero en cambio uno no. No depende de los horarios, si el jefe se le da la gana. Exacto. Y entonces cuando llega y me dice eso, y yo me quedé pensando, Puedo compartir. entonces ella no, ella Sí, sí, deja. ¿Y dejan? Cuando le coloca el símbolo más, ¿qué ocurre? Señor. Cuando coloca el símbolo más, ¿qué sucede? Ahí carga y pues ya le podría dar enviar y ya me cargaría. En enviar mensaje, yo lo que hago es que arrastro desde la carpeta donde tengo el archivo, lo arrastro ahí donde dice escribir un mensaje y ahí va, ahí carga y ya si le doy con la flechita ahí se envía. No, a mí no me deja. ¿Quieren compartir pantalla? Y miramos. Quiere compartir un enlace aquí, a ver si no tiene problema. Bueno, voy a compartir pantalla. Entonces ahí en Usted, chat, us- sí. usted veía el chat, ¿cierto? Sí, ahí donde dice escribir un mensaje, entonces yo arrastro el archivo que desde una carpetita, desde la carpeta donde lo tengo, lo arrastro. Mira, ahora la Ok. ahí. Ahí tocará que minimice un poquito esa imagen, o lo corra para que salgan las dos en la pantalla. Ya. Sí, ahí, arrastrarlo. Más arriba, a ver si ahí mismo, No lo- pero entonces un poquito más arriba. Ahí donde, ahí, jalarlo, sí, así jalarlo tal cual. Arriba, más arriba. ¿Arriba? No, ahí donde dice escriba un mensaje. Específicamente porque le sale, no, pero le sale como un circulito que no se puede. Ay, Sí, qué raro. sí. Es que es lo que no entiendo. Sí, no, pues, no.
No, qué raro. Tiene sí, un Sí, no. circulito rojo. Sí, como que no deja. Bueno, espero le comparto un enlace para que lo puedan descargar. Mm. Aquí. Convertirlo ustedes dos. Ah, Natalia Paredes. Natalia Paredes Pereira, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ahí se lo voy a compartir. Y a Jensi, ¿qué? Ya está. Mm, Qué pena, actores que, bueno, en ese momento se me desconectó, pero no sé y no alcancé a escuchar que nos iba a compartir. Una plantilla. Mm, Entonces, Ya me llegó. ¿ya le llegó? Sí, Ok. señor. Jensi, ¿tu otro nombre cuál es? Lorena Daza. Ah, sí, ya la encontré. Tienes un archivo, creo que de Hotmail. Listo, y se lo envié a Jensi también. A Al través de Teams. team. Ok. Es decir, no, en el chat, no, o en Sí, en donde el lo chat. puedo mirar. Sí, en el chat. En el chat. Que llega la Ay, no, notificación. Una notificación. estoy revisando porque es que estoy ok, notificación. Notificación, pero no me deja abrir. Dios mío, alguien. Sí, ahí estoy viendo que a Natalia le llegó. ¿Y Jensi lo abrió? No, no, señor, no he podido. Desde el celular, ¿por donde lo busco? Te toca Busca en el salirte chat. de- es que no es en esta imagen de este ambiente, sino es por fuera, donde salen todas las conversaciones, las tareas, el calendario. O sea, en la plataforma como tal. ¿Sí? No, en En Teams, en el. Teams, en Teams, pero no dentro de esta conferencia, sino por fuera de la conferencia. Ah, ok. ¿Tú eres Jensi Lorena Daza Forero? Sí, señor. Aquí me aparece registrado es un correo tuyo, lorenz256@gmail.com. Sí, señor. Ahí te va a llegar. No sé por qué no colocaste el de la UNAD, pero bueno, ahí te debería llegar. Es que, pues, esa de la UNAD era como de 6 años atrás que terminé la especialización, entonces no, pues no tenía y realmente nunca lo utilicé, siempre utilicé fue el personal. Entonces entra a tu correo personal, ahí debe estar, al que te acabé de mencionar. Ahí debe estar. Sí, sí, señor.
Sí, Ya. perfecto. Bueno, pues no siendo más, muchas gracias a ambas por su asistencia. Que pasen una feliz noche y vayan por favor publicando dentro del foro el avance en el desarrollo de la actividad. Vale, sí, señor, muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, con mucho Buenas gusto, que noches. descansen. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego. Hasta luego.